¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a una colega que de origen es de Brasil. Ella es Sabrina Novaes, médico con experiencia en la atención de pacientes portadores de enfermedades crónicas y o en cuidados paliativos, ya sea ingresados o ambulatorios. Cuenta con experiencia de 4 años en la atención domiciliaria, formando parte de un equipo transdisciplinario. Cuenta con certificación en el manejo de administración de programas domiciliarios en cuidados paliativos por la Asociación Panamericana de Cuidados Paliativos. Ya les mencioné, ella es de Brasil, pero se graduó como médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Consiguió esto a través de una beca de la embajada situada en Brasil y regresó a continuar con su formación y ejercer. Posteriormente decidió hacer la residencia en medicina interna, la cual concluyó en la Santa Casa de Misericordia da Bahía, en Brasil. Y este año, el presente, se dedicó a hacer un posgrado en cuidados paliativos, área en la cual sigue desenvolviéndose. Y ella tiene un enfoque o filosofía de la medicina como con el concepto de slow medicine. Para quienes no conocíamos mucho ese término, para eso nos acompaña. Y doy la bienvenida, doctora Sabrini. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buen día a todos que nos escuchan. Estamos muy bien y con mucho gusto de hablar sobre ese movimiento que me apasiona mucho. Sí, es una recomendación de la doctora Parga. Me dijo que esta filosofía ella se dedica a la parte de la geriatría y el envejecimiento sano, un excelente tema también, y me recomendó mucho que conociéramos este concepto. Yo lo desconocía por definición, pero me di cuenta que en cierta parte en los procesos de calidad algunos buscamos que se trate de manejar. Antes de pasar al tema, porque pues a muchos nos da curiosidad cómo un médico de Brasil llega a México, pero sobre todo que va a La Habana, regresa y luego emigra. No quiero saber la parte personal tal cual, pero sí saber qué motivó esta curiosidad por hacer medicina en Cuba. Sí, mi historia yo soy una viajera, sí. Yo hacía foniatría, en Brasil se llama fonoaudiología, que estudia los trastornos del lenguaje y audición, ¿no? Entonces ya hacía esa universidad en Brasil, pero siempre me gustó mucho la salud pública, siempre fue una pasión. Por ocasión de cuando yo estaba en tercer año de esta graduación de foniatría, tuvimos la oportunidad de saber a través de un congreso que Cuba ofrecía becas a través de la Embajada de Brasil para personas que quisieran estudiar allá. Y yo en ese entonces ya conocía los logros, a pesar de muchas, o sea, de las dificultades que enfrentaba el país, de tener una asistencia primaria, una salud basada en el médico de familia muy fuerte y que funcionaba para un país tan pobre. Tenían números muy buenos y mortalidad infantil muy reducida, en fin. Me dio mucha curiosidad. Me postulé para hacer la prueba, eso fue en la embajada en Brasilia. La prueba fueron varias etapas, fueron muchas personas y felizmente logré pasar cada etapa. Fui a una entrevista después al final y sí conseguí la beca y me fui. Eso fue en el año 2005, en medio de año. Entonces me fui, fue una experiencia muy intensa y muy interesante, de la cual, o sea, soy muy agradecida por la filosofía de medicina que implementan allá, que es una medicina muy basada en la atención primaria, ¿no? Que sabemos nosotros que con una medicina primaria fuerte podemos resolver muchos problemas, principalmente en los otros países latinoamericanos, países en desarrollo. Entonces la experiencia fue muy buena y yo creo que ahí empecé a ser un poco slow porque la formación, como Cuba tiene muchas restricciones financieras, ¿no? Comerciales, ellos implementan mucho en la cuestión clínica porque no tienen tanto recurso disponible para tecnología y etcétera. Entonces, nos entrenamos mucho en tratar de hacer diagnósticos y tratar de tener un raciocinio clínico, de ser moderados en ser muy reflexivos y moderados en lo que vamos a escoger como prueba diagnóstica auxiliar. Entonces, eso hizo con que hoy siendo adepta al slow medicine, yo creo que ya empecé en Cuba cuando teníamos que razonar muy bien antes de utilizar los recursos y antes de partir para la utilización ¿no? de tecnologías, etcétera, que allá eran muy escasas.
Entonces, ahí empezó todo. Regreso de Cuba, vuelvo a Brasil, revalido mi título en Brasil y trabajé algunos años en la salud pública. Me gusta como implementar esa cuestión de la atención primaria. Luego decido, como bien dijiste, hacer la residencia en medicina interna y así seguí mi formación, pero me apasiona la atención domiciliaria, la atención primaria bien hecha y ahora Slow Medicine. Esta parte de Cuba, la beca consistía en no pagar la cuota académica de la universidad y manutención, o la manutención es por cuenta propia como en muchos países. No pagamos, con la beca no se paga nada. Lo único que pagábamos era el pasaje para llegar allá y regresar en las vacaciones, pero allá nos daban, era beca completa, o sea, libros. O sea, ¿vivías en un hospital? Vivíamos en los 2 primeros años se vive en la escuela internacional, que es en La Habana, okay. Y vivimos solo extranjeros. Son extranjeros de, o sea, toda la América Latina, América Central, Estados Unidos, algunos países de Europa, África, entonces Oriente Medio, teníamos muchos colegas de árabes, africanos, de varios países de África, y fue una experiencia muy interesante. Quedábamos 2 años ahí y a partir del tercer año de la carrera escogíamos ir a alguna provincia y era por opción. Como los brasileños siempre iban a Camagüey, que es en el centro de la isla, me resolví ir para ahí, pero muchos quedan en La Habana y ahí sí vamos a los hospitales. Vivimos en las escuelas, pero prácticamente la escuela es al lado de los hospitales, el día entero prácticamente solo regresábamos a dormir a los dormitorios que nos daban todo, o sea, alimentación, uniforme, aseo, hasta aseo personal. 6 libros, años. 6 años y medio, porque hay un premédico, como pre-medical school. Ajá. Hay 6 meses de premédico para, como los que no saben la lengua, mejorar la lengua, el inglés técnico, el español técnico, técnicas de aprendizaje, química, física, algunos matemáticas, y ahí nos nivelábamos más o menos esos 6 meses. Yo, por ejemplo, no sabía español antes de ingresar allá. Pues ¿y por qué fuiste a Cuba? O sea, ¿cómo decides ir a Cuba si no hablas español? Pues fue por eso, por el interés de entender una medicina distinta, vamos a decir así, en el sentido de la filosofía del tratamiento, o sea, la atención primaria, la salud pública, las inversiones en el médico de familia como centro del desarrollo, ¿no? de la salud de una población. Ya me interesaba eso cuando ya hacía otra carrera. Lo que pasa es que en Brasil sí tenemos un sistema de salud público. Entonces, nosotros llamamos de SUS, S-U-S. Es un sistema al que defendemos muchísimo porque de él dependemos los brasileños. O sea, mismo las personas que tienen acceso a la atención privada es complementaria al SUS. Entonces, tiene que ser, no es independiente, no puede hacer lo que quiera, sino que complementar al sistema único que tenemos, que es muy fuerte, tiene sus problemas, claro. Somos un país latinoamericano con muchas dificultades, pero eso es un logro del cual tenemos mucho orgullo de nuestro sistema. Es un sistema integrado. ¿Es una cobertura universal para todos? Todas las personas. O sea, ¿todo lo que te pase vas a un hospital y te tratan? Sí. Y perdón la pregunta, pero no es político el asunto, pero ahorita en COVID, por lo poco que he sabido del presidente, que no quiero ni mencionar su nombre, es que ha tomado unas decisiones un tanto equivocadas. Él, no los secretarios de salud de todos los que ha quitado en pandemia. Pero, ¿cómo les fue? ¿O cómo les va más bien para empezar? No, y la suerte que tenemos es que sí tenemos ese sistema, porque ya viste cómo fue, por irresponsabilidad, o sea, ya sabemos, las personas menospreciaron mucho, ¿no?, la situación. Entonces, afortunadamente tenemos un sistema que pudo controlar un poco y pudo recibir a esas personas. Claro que en ese momento no teníamos tantos, por ejemplo, unidades intensivas. De ventiladores, porque el tema son los ventiladores, no tener los hospitales así en observación, sino entonces, los ventiladores. Tener el sistema único ayudó, por ejemplo, a los profesionales, a los médicos,
de familia que están en los puestos de medicina familiar, ¿no? Que están distribuidos por todos los estados y ciudades, y etcétera. Comenzaron a hacer el triage ahí. Entonces, los pacientes llegaban ahí y empezaron a funcionar así. Entonces, fue de verdad, tuvo que hacer una reorganización para poder atender a tanta gente. Y esas unidades se transformaron en unidades de triaje para COVID. Entonces, tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, tienes algún síntoma respiratorio, ¿verdad? Y de ahí se decidía para dónde ir. También fue disponibilizado unidades móviles, como aquí también en México tuvo esos hospitales de campaña. ¿Y llegó el Muchos punto de fueron creados. saturación que se quedaba gente Sí. afuera? No llegó así como tenemos ejemplos catastróficos en América Latina, ¿no? Como Ecuador, que las personas en la calle. No llegamos a ese punto, pero tuvimos una situación muy grave en Amazonía, que fue la falta de oxígeno, por una negligencia también. Fue avisado con tiempo que ya estaban escaseando el oxígeno medicinal. Y te digo, por cuestiones políticas no quisiera entrar en eso, pero fue negligenciado y sí tuvimos una situación caótica allá en Manaus, con muchos muertos sin oxígeno, o sea, la gente corriendo por oxígeno en las empresas, agarrando los camiones que llegaban para ofrecer. Tuvimos ayuda de Venezuela, mandaron oxígeno, muchos famosos en Brasil comenzaron a donar, a comprar de afuera, ¿no? del extranjero para traer, pero sí teníamos, y fue más una cuestión de, te digo, de negligencia, Burocrática, ¿no? Burocrática, pero se resolvió. En mi estado, es estado de Bahía, es un estado en que fue uno de los mejores para el manejo de la situación. Tenemos un gobierno con un gobernador de municipio también muy activo, se unieron para hacer los hospitales de campaña, disponibilizar los ventiladores. Entonces, tenemos números buenos allá en el estado, no tan desesperadores, y si conseguimos, por ejemplo, hoy en Brasil, mi estado es un estado en que hay casi el mayor porcentaje de vacunados. Entonces, sí, pero el sistema único seguramente nos ayudó a que la situación no fuera tan desesperadora, sí. Para todos los que no teníamos idea de dónde es Bahía, Brasil, es de los más grandes estados de Brasil y tiene 15 millones de habitantes. Sí. O sea, es un estado grande. Sí, es la primera capital de Brasil, fue donde llegaron las carabelas del conquistador Cabral, ahí fue. Sí, es Es un muy estado bonito. grande. Bueno, perfecto, muchas gracias. Perdón que me haya desviado al tema político, pero sí es algo que no se puede dejar de tocar. Y más porque para quienes nos están escuchando, estuviste hace meses en Brasil, entonces has estado yendo y viniendo en cuestiones, o sea, a trabajar en cuestiones de pandemia y pues qué delicado, ¿no? Sí, sí, yo trabajé en una unidad de cuidados paliativos de este hospital, de mi hospital, en mayo, y ya en junio trabajé en una semi-intensiva de COVID, y te digo, sí, la situación es muy, muy estresante, muy preocupante, pero sí vamos, o sea, yo creo que ya se ve una luz así, por más que ahora tenemos las variantes, ¿no? La variante Delta y todavía los números creciendo, pero creo que lo peor ya ha pasado, sí. Tengo esa impresión de que, por lo menos allá en Brasil, la peor situación que enfrentamos ya se va mejorando más ahora, Pues principalmente sí. con los vacunados. Pues en teoría menciona que 55% de la población de Brasil está vacunada, o sea que van muy adelantados a México. Sí. Creo que eso también tiene que ayudar bastante. Sí, y eso facilita justamente por tener ese sistema único, porque tenemos una capacidad de vacunación en masa muy grande, ¿no? Brasil es históricamente conocido por su habilidad en el sistema vacunal. Uh-huh. Entonces, sí, teniendo vacuna lo podemos hacer muy bien y muy rápido. Al principio los jóvenes estaban como que, no voy a vacunar después, pero ahora ya con la campaña también ya están yendo en masa a vacunarse, y ya saben. Como los brasileños nos gusta mucho la cuestión de la fiesta, de estar en familia y todo, entonces usaron mucho eso. Oye, no puedes, mientras no te vacunes, eso está ahí, carnaval menos. Entonces sí, ese es un estímulo para que la gente vaya a vacunarse.
Y última pregunta antes de pasar al tema de Slow Medicine, ¿qué Sí. opinas de la vacunación en general? ¿Tú qué opinas de vacunarte? Ay, totalmente a favor. Eh, Debemos a las vacunas históricamente, o sea, eliminación de enfermedades que eran catastróficas, la polio, eh, tantas pandemias, entonces debemos eso a la ciencia. Claro que siempre van a haber manifestaciones, eso es absolutamente normal. Nosotros siempre nos vacunamos de chiquitos, nunca escogimos vacunas, nunca supimos quién las hizo y debemos mucho, tenemos que confiar en la ciencia, eso es una cosa que tenemos que confiar. Han hecho mucho por la medicina, han hecho mucho por la calidad de vida de los humanos, entonces tenemos que confiar en esa gente que dedica una vida a producir bienestar a la humanidad. Entonces, yo sí confío, yo estoy vacunada con las 2 dosis. Allá en Brasil, antes de trabajar, fui y me pusieron la AstraZeneca, la Oxford, pero sería cualquiera, me vacunaría con cualquiera, no tuve ninguna reacción. Hay mucha gente que tiene reacciones, normal de esperarse, pero sí soy súper en favor, creo que tenemos que vacunarnos y así es como vamos a controlar todo esto, ¿no? Claro, sí, bien dicen que la mejor vacuna es la que esté al alcance y disponible La inmediatamente, que ¿no? hay. Bueno, Sabrini, pues ahora sí pasemos al tema que nos trajo aquí, este tema de Slow Medicine. ¿Cómo lo conociste tú? Digo, ya nos platicaste un poquito de que ya lo ejercías, a lo mejor inconscientemente, pero ¿cómo das durante la residencia con esta filosofía de vida y por qué te atrapa? Porque pues te dedicas a trabajar con esa filosofía. Bueno, lo que voy a decir aquí, yo creo que muchos residentes se van a conectar porque como cuando entro a la residencia y las residencias por lo general o sea, en América Latina son muy parecidas, es un ambiente que no siempre es muy amigable. Es un ambiente de mucho estrés, de mucha exigencia y tiene que ser así, de eh, poco tiempo digo para ver, porque son muchísimos pacientes, es mucha carga de trabajo, mucho estrés, infelizmente en algunos lugares mucho asedio moral, entonces a los residentes, y eso es una cosa que tiene que acabar, tenemos que repensar la formación médica. Pero lo que pasó a mí fue que en mi residencia, afortunadamente, no tenía, es una, se llama clínica médica, la medicina interna en esta institución, el coordinador, doctor Gilson Feitosa, era un gentleman, así, es un señor pues, gentil, amable y afortunadamente no fue, no fue una experiencia mala, al revés. Pero claro que siempre había la cuestión de tienes que atender 50 pacientes en una tarde y tienes que ser rápido y tienes que ser así, tienes que ser así. Entonces yo me sentía muy agobiada de a veces no poder dedicar tiempo a construir una relación con mis pacientes. Yo sentía, y claro, y tenemos ese problema en América Latina, la población necesitaba más información y de una forma que pudieran entender para adherir a los tratamientos. Yo me sentía que no era suficiente, o se trataba de resolver como lo que teníamos, los protocolos, todo lo que estaba en los libros, en los artículos, y sentía que faltaba algo más. Eso fue cuando yo me sentía así como fuera del nido y decía, de cómo, o sea, no sé ni qué voy a escoger porque con tanto tecnicismo no sé dónde queda la parte humana. Yo creo que todos nosotros pasamos en algún momento por eso en la residencia, decir, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo de verdad por mi paciente? ¿Qué esas historias que o sea, que tenemos conocimiento de algunos pacientes y que nos chocan y no sabemos qué hacer? Y yo una vez escuché de una persona, de un tutor, que es que te emocionas demasiado. No tienes que afectarse por las historias. Tú eres técnica y tienes que dar una solución al problema. Si vas a seguir involucrando tanto con las vidas de los pacientes, no vas a poder hacer medicina.
Entonces, ese día fue un día clave para mí, decir, creo que no estoy en la carrera correcta. Y eso fue así un momento de reflexión y dije, ¿cómo es que no me voy a involucrar? O sea, yo no sé hacer nada sin estar enamorada, apasionada por lo que hago. Entonces, eso fue un impacto muy grande para mí. En ese conflicto, de la nada, sí, de verdad, tuve, estudiando, tuve contacto con la página web del Slow Medicine Brasil. E dije, porque puse medicina humanitária, medicina, estava buscando coisas assim, medicina humanitária, como involucrar-se, o sea, queria não, entender um pouco mais disso, e entro a la página. E foi uma feliz surpresa, a página já estava em Brasil, creio que desde 2014, então la leí completa, os artículos, assim, foi um dia inteiro, assim, e dije, es eso, o sea, eso es. Estaba buscando algo que me dijeran que no, o sea, que sí podemos ser personas con un trato humanizado, sí podemos involucrarnos con nuestros pacientes, sabiendo que la relación médico-paciente es necesaria para la confianza del mismo, para la adherencia de lo que vamos a decirle, para la educación del paciente, ¿no? Para que entienda su enfermedad. Todo depende de esa relación de confianza. Si el paciente no confía en nosotros, si él cree que no estamos interesados en su bienestar, en su mejoría, él no va a adherir, él no va a confiar, él va a salir brincando de médico, 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 ¿no? Entonces fue así que conocí la página web y me identifiqué de inmediato y desde entonces comencé a seguir la filosofía, los principios que más adelante puedo mencionarles. ¿Y qué pasó cuando no tuve oportunidad de conocerlos en Brasil, pero sí seguía siempre? Pero cuando vengo a México, que fue hace 2 años y medio más o menos, tuve la idea de decir, mira, ¿sabes qué? Tengo el interés de traer esa filosofía para acá, porque veía que los problemas, por escuchar a los compañeros, por escuchar a algunos colegas de lo que pasan, de ese, ¿cómo te digo?, desconforto con lo que está pasando con la medicina ahorita, de esa relación rota entre médicos y pacientes, la medicina defensiva, ¿no?, de la judicialización, o sea, el miedo de ser judicializado. Y eso en Brasil ya habíamos pasado antes, entonces dije, mira, creo que va a servir porque la base de una buena atención es la relación médico-paciente que se tiene que rescatar, entonces Slow se trata mucho de eso también. Luego conversé con los que iniciaron el movimiento en Brasil, pidiendo permiso para quizás hacer colaboración acá y empezamos. Entonces yo, la psicóloga Arely Guerra, que es mi amiga personal y colaboradora de Slow, y la doctora Rosy Parga, a la que sí también es nuestra colaboradora, y la conocí por Envejece Sano, y la invité a seguir, y como están todos invitados, eso no es una cosa para mantenerse entre 3 personas, eso es para expandir, y están todos invitados. Gracias. Slow Medicine nace por lo poco que nos has explicado, más bien poco que he buscado, perdón, en Italia, y hay congresos en Turín que se manejan, ya hay varios países que están pues tratando de hacer su propio círculo de médicos, aunque creo que esto pues prácticamente abarcaría cualquier profesional de la salud, porque en todos lados pasa, tu enfoque y por formación es la medicina, pero para los que quieran como saber a ciencia resumida, ¿qué es Slow Medicine? Tú manejas que se basa en 3 pilares, que es una medicina sobria, respetuosa y justa. De manera breve, cuéntanos por qué es esto o cómo lo aplicas. Bueno, como bien dijiste, Slow Medicine es un movimiento internacional, no es una especialidad médica. Slow Medicine es una filosofía del cuidar. Entonces sirve para todos que cuidan, ¿no? Psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, es para área de salud, es una filosofía del cuidar. ¿Qué filosofía es esa? Este movimiento rescata la primacía del tiempo, por eso se llama Slow, y ahorita les voy a comentar cómo surge. La primacía del tiempo, tiempo para reflexionar, tiempo para crear una relación médico-paciente favorable, tiempo para elegir la tecnología adecuada para cada paciente, ¿no?
es un contrapunto a la fast medicine, ¿no? Que esa medicina que es basada en toda la tecnología, con no involucrarse, con todo muy rápido y consultas de 5 minutos y etcétera, etcétera, que tenemos en Brasil también. Entonces, ese movimiento, la verdad, comienza en 1986 en Italia, de forma breve. En Italia, en esa época, con el nacimiento del movimiento Slow Food, que fue justamente por un momento que McDonald's, la fast food, iba a implantarse en la plaza en Italia, en la plaza que era conocida por la buena comida. Entonces hubo un movimiento social de los italianos de que no querían fast food. Sabes que el italiano es el amante de la buena comida, la buena mesa, el buen vino, tranquilo, conversar. Entonces ellos dijeron que eso no era compatible con el estilo de vida italiano y inicia este movimiento Slow Food, pero eso se abarcó para calidad de vida, luego entra en los conceptos también de la atención. Eso fue 1986, pero de verdad la primera vez que se mencionó Slow Medicine fue en 2011, a través de algunos artículos, un artículo de un doctor, Alberto, un cardiólogo, llamando la atención a sus compañeros que por qué no invertir más en el tiempo para esa relación médico-paciente más estable, más duradera, ¿no? Entonces, ese movimiento se va expandiendo. Ellos en Italia, el movimiento toma una proporción muy amplia. Ellos hacen en el mismo año un congreso y la intención era justamente difundir esa filosofía y llamar a los colegas, ¿no? Para entender y para contribuir. Después de eso, se crea la sociedad Slow Medicine en Italia, se hace un congreso nacional y tiene bastante éxito. Eso se expande estas ideas hasta Estados Unidos. Tenemos el doctor Dennis McCullough como el padre de la Slow Medicine en Estados Unidos por su libro, My Mother, Your Mother, es un bestseller. Y hablando de las dificultades de que es tratar el anciano en el sistema estadounidense, ¿no? Entonces el libro es maravilloso. Nosotros tenemos las sugerencias de lectura también, los tips. Y eso se expande, entonces en Estados Unidos más bien fueron autores de artículos que trabajaban juntos, entonces Dennis McCullough, luego Victoria Sweet con 2 otros libros, uno muy interesante que se llama Slow Medicine, The Way of Healing, o sea, el camino de la cura. Después Cathy Butler, también con más dos libros, también bestsellers, hablando de cómo pasó dificultades con un padre enfermo crónico y cómo fue difícil tratarlo allá también. Luego Lad Bauer, y ese doctor hizo el primer artículo, el primer paper con el título Slow Medicine y también muy exitoso. Y ellos empiezan a trabajar juntos, pusieron junto con Cambridge y Harvard Medical School, hicieron una página que se llama Updates to Slow Medicine, que sería enfocado en los residentes y estudiantes, ver las mejores prácticas y cómo se podía hacer una medicina más reflexiva. Y hasta hoy está en nuestra página, tenemos todas las ligas para los que quieran buscar. Después se expande a Holanda, se hace el manifiesto, que es justamente la medicina sobria, justa, sobria, respetuosa y justa. Y les voy a explicar qué es cada cosa más rapidito. Y bueno, Brasil, y ahora Francia, y ahora México, y estamos así muy felices de estar compartiendo con los colegas, o sea, estas herramientas que creo que nos pueden ayudar mucho. Sobre porque, solo para explicar esos tres ítems de manifiesto, sobre porque creemos que no siempre hacer más es hacer mejor. Entonces tenemos que usar la tecnología y los recursos que nos ofrece el sistema de salud de una forma reflexiva, de una forma individualizada para cada tipo de paciente. Entonces no podemos actuar de manera ciega, siguiendo protocolos fríos. O sea, claro, la individualización es muy importante hasta para saber qué tipo
de solución, qué tipo de tratamiento, qué tipo de tecnología puedo usar para cada tipo de condición que estamos viendo, ¿no? Las respetuosas porque tenemos que entender los valores, las expectativas, los deseos del paciente. Eso es un problema que tenemos mucho en América Latina, que es una medicina muy paternalista. Nosotros nos creemos detentores de todo saber y que el paciente tiene que ser alguien pasivo a hacer lo que decimos. Entonces, la slow medicine, siempre decimos, tenemos que entendernos como proveedores de servicio, tenemos que entendernos como una relación horizontal en que el paciente tiene que tener su autonomía, él tiene que decir qué necesita. Obvio que el paciente solo puede decidir a partir de una buena información, y eso cabe a nosotros, tenemos que informarlos bien sobre su condición, sobre las opciones que tenemos, y que él decida basado en conocimiento. Tampoco es decir, tú tienes eso, decide lo que quieres. No podemos hacer eso con el paciente. Tenemos que darles herramientas, ¿no? Pero tenemos también que construir esa relación de confianza. Yo no puedo decidir por él, yo tengo que decidir con él lo que es mejor para él, ¿no? Eso sería la respetuosa. Justa, juntando esas dos otras, entonces tenemos que proponer el mejor acompañamiento, tratamiento o intervención a este paciente basado en sus valores y expectativas, basado en lo que él necesita, que creemos que él necesita, ¿no? Que identificamos que él necesita a partir de esa relación fuerte de confianza. Defendemos siempre que la medicina tiene que ser accesible a todos, ¿no? Para ser justa. Una atención sanitaria adecuada para todas las personas y de calidad, basada en esos principios. Entonces sería sobria, justa, sobria, respetuosa y justa. Esos son el manifiesto principal. Tenemos algunos principios que seguimos y que es muy importante, y aquí los tengo enlistados, es el tiempo para construir esa relación. Y aquí no queremos decir que ahora voy a pasar 2 horas con el paciente. Claro que sabemos que en nuestra realidad no podemos hacer eso, no hay manera de hacer. Pero no es el tiempo cronológico, es el tiempo de calidad. Principalmente escucha. Nosotros médicos estamos muy mal acostumbrados. Hay un estudio, hay un paper que dice que antes de interrumpir al paciente no dejamos ni 15 segundos. Entonces, ¿por qué no dejamos que explique? Que sean 40, 30 segundos, que solo él hable, para que escuchemos, sin interrupciones, y con eso ya vamos a mejorar mucho nuestra atención. Con 1 minuto que paramos y escuchamos al paciente sin interrumpirlo, 1 minuto es suficiente para hacer mucha cosa. Entonces, después también puedo dejar ese paper, que es muy interesante, principalmente en los residentes, porque nosotros siempre hacemos eso, interrumpimos. Entonces, el dejarle hablar también funciona como algo que, me está escuchando, qué bueno, ¿no? El tiempo en el sentido de calidad y no de cronológico. Ajá. La individualización, como ya habíamos dicho, obviamente, entender el tipo de paciente que tengo enfrente, sus problemas, su realidad, su contexto social, su personalidad, para entender qué puedo ofrecerle. La autonomía y el autocuidado, responsabilizar también el paciente en su cuidado, eso es muy importante. Porque cuando somos solamente paternalistas, ellos se sacan esta responsabilidad de también cuidarse. Entonces, tenemos que compartir esa responsabilidad y hacerlos entender eso. El concepto positivo de salud, obviamente, el concepto de OMS, ¿no? De la Organización Mundial de Salud, que es estar sano no es solo no tener enfermedad. Estar sano es un concepto tan amplio como bienestar físico, psíquico, social, ¿no? Espiritual, ¿por qué no? Otro principio es la prevención. Siempre tenemos que fomentar, claro, la actividad física, la alimentación saludable, la salud mental principalmente, ¿no? No podemos olvidar esto. La flexibilidad ante los problemas de salud. El otro principio es la calidad de vida, obviamente. Tenemos que siempre fomentar eso. La medicina integrativa. Aquí no como especialidad integrativa, pero la integración de la medicina. Llamamos el mejor de los dos mundos. Unir tecnología. La medicina ha desarrollado tantos nuevos tratamientos, tanta tecnología, tenemos que usar eso en favor. Entonces, unir lo mejor de los dos, mejor de la tecnología con lo mejor de la medicina complementaria.
Siempre que sea indicado, la medicina tradicional. Siempre que sea posible, la medicina complementaria, siempre basada en evidencia, ¿no? Siempre teniendo ese embasamento científico. Tenemos también la seguridad primero, obvio, ¿no? Tenemos un problema muy serio con eso. Nosotros, cuando hacemos el juramento, ¿no? Existe una frase que decimos, primo non nocere o primo non nocere. Primero no hacer daño. Exacto. Et indubio abstiene. O sea, en duda, absténgase de hacer. Observa. Esa es una cosa que juramos hacer. Y hoy con la fast medicine, ¿no? Hoy tenemos una tendencia muy grande de querer actuar inmediatamente. Eso no está mal. Eso es la intención buena de hacer algo por el paciente. Pero a veces podemos observar. Si tenemos duda, no intervengamos, esperamos, citamos una nueva vez. O mismo cuando estamos en emergencia, pondera, ¿no? Porque a veces nuestras actitudes impensadas pueden traer más daño que beneficio al paciente. Algunos pacientes no se van a beneficiar de algunas intervenciones, entonces podemos a veces tratar clínicamente, podemos observar, podemos ser más parsimoniosos. Eso sería la seguridad. Primero, la seguridad del paciente. La pasión y compasión, el resgate de estar apasionado por lo que hace. Entonces, Slow es muy eso, es claro que el estrés, las condiciones de trabajo, o sea, es un medio extremadamente de competencia y nos hace cansar mucho a veces, ¿no? Y ahora con la judicialización siempre estamos en la defensiva con los pacientes, entonces resgatar la pasión y la compasión, entender que el enfermo es nuestro enfoque, ¿no? Y que tenemos que entenderlo y a veces sí llegan enojados y a veces sí porque no está padre estar enfermo y eso detona muchos agresividad, a veces detona muchas insatisfacciones y ellos vienen así, a veces si nosotros no estamos preparados y se supone que sí tenemos que estar preparados porque somos los que saben lidiar con esas situaciones, ¿no? Y lo otro es el uso parsimonioso de la tecnología, que ya habíamos dicho, es saber exactamente utilizar lo que se dispone para el tipo específico de paciente. Una cosa que debemos de hacer siempre, y aquí puedo mencionar el Choosing Wisely, que es un movimiento también internacional, empieza en Estados Unidos, pero ya en muchos países ya hay sus sectores, en Choosing Wisely Brasil, Choosing Wisely España, Choosing Wisely Italia, y es un movimiento, son médicos, por lo general son médicos, enfermeros y fisioterapeutas que se reúnen para discutir y ellos emiten un parecer, ellos emiten unos documentos de cuál es la mejor evidencia que hay actualmente en cada especialidad. Hay el site, la página web internacional que se puede consultar. Para nosotros médicos, por ejemplo, cuando tenemos una duda sobre algún tratamiento, alguna intervención, podemos entrar ahí y ver el nivel de evidencia que hay, ¿no? Entonces es muy importante, ahí podemos ver, ¿será que eso que voy a proponer realmente tiene evidencia fuerte, ¿no? Evidencia robusta para implementar a ese tipo de paciente, ¿no? Y a veces, y eso infelizmente, a veces hacemos cosas porque en la residencia o en el hospital escuchamos que era bueno, pero nunca paramos para decir, ¿será mismo que eso tiene evidencia de funcionar? ¿Cómo fue hecho el trabajo para llegar a esa conclusión, no? ¿Cuál es el número mínimo de tratamiento, no? ¿Cuál es el NNT de cada cosa que hacemos? Entonces, el llamado de Slow es nada más entender lo que hacemos de una forma reflexiva. Este tratamiento que lo voy a poner, yo sé que tiene evidencias, yo sé lo que puedo esperar de esto, no seguir apenas porque escuché en la residencia que era bueno, ¿no? Ser más reflexivos. Y el Choosing Wisely es un movimiento que invita a eso, y es un colaborador de Slow Medicine. Entonces, me extendí un poco para que entiendan más o menos cómo funciona, pero el movimiento se trata de esto, ¿no? De una medicina más reflexiva, más racional, también más humana, que restablezca esta relación que ha sido dañada con el tiempo, con el paciente principalmente, ¿no? Rescatar esto. Claro, sí, la verdad es que digo, qué bien que te extendiste, al final de cuentas sí explicaste pues todo o una gran parte de manera muy bien resumida, y a mí me trae así como a la memoria unos casos recientes. Yo ahorita pues soy residente y veo mucha o parte de clínica,
y cómo hay algunos médicos de, no sé, por no generalizar, pero de 55, 60 años para arriba que no crecieron, por ejemplo, con el TAC o con la resonancia, o se formaron en países, como bien decías tú, donde no había acceso a tanta tecnología ni a tantos estudios de gabinete, por así decir. Entonces, hace poco veía un caso donde el estudiante presentaba una radiografía y daba más o menos como su opinión y decía, bueno, pero le pedimos TAC y decía, no, pues es que ya, o sea, aquí viene claramente lo que es, no, pero hay que caracterizar, toman el TAC y les dice, bueno, mira, pon el TAC, ahora pon la radiografía, pues ahí estaba, o sea, y de pronto como que el pensamiento, bien decías tú, o sea, el pensamiento de que escuchas que alguien dice, no, pues tiene esto, pídele TAC, pero no se da cuenta uno de cuánta radiación le metiste por una tomografía y luego si la necesitabas con contraste vas a volver a aplicarlo, de algo que quizá, y el choosing wisely fue lo que me recordó, que si se hubieran tomado un poquito de tiempo, a lo mejor pues podían hacer directo una biopsia que no emite tanta radiación, tiene sus riesgos, pero o a lo mejor pedir una radiografía de 2 posiciones, porque si no es que nada más lo vemos 2D, pues mételo en otra posición. Entonces, como que abusamos, creo yo, desde mi punto de vista de calidad, de las herramientas tecnológicas que luego también no sabemos. Hace poco un familiar pasó por el internamiento de un familiar y decían, es que cada día me cuesta tanto dinero y a lo mejor puede ser en casa, pero no entiendo por qué está aquí. Entonces, oye, pues estás pagando una la nota y no te han explicado lo suficiente, pues está canijo, ¿no? Entonces, Exactamente. esa parte creo que tiene mucho que ver. A veces tenemos poca paciencia cuando empezaba COVID y empezábamos con episodios de COVID. Decían muchos, es que ¿por qué no entienden? Pues al menos en México, si perdió el 50% de la población, no tiene ni educación, pues cómo van a entender que un virus existe y cómo entra y cómo sale y que hace todo esto en un cuerpo, un bichito que ni siquiera pueden ver. Fue un tema y sigue siendo un tema del que hay gente que pues no entiende qué está pasando, ¿verdad? Nada más ve que gente se muere y que no lo atienden y que lo tratan mal. Entonces, desde la parte administrativa política también es muy delicado el cómo se ha revolucionado tanto y tenemos tan poquito tiempo. Seguro lo sabes que en los institutos de seguridad social de nuestro país la consulta tiene que durar 10, 12 minutos con tecleado, con resumen, con receta, con explicación y pues no da, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va Exactamente, cómo se aplica, ¿no? exactamente, exactamente. Y no te engañes, en Brasil lo mismo. Entonces, el sistema mismo nos traga, vamos a decir así, ¿no? Nos deglute, porque somos presionados por el propio sistema a funcionar como un engranaje. Entonces, y eso digo con mucha tristeza, a la mayoría de los gestores no le interesa si das una consulta de calidad o no. Interesa que cumplas con la meta numérica de tantos pacientes atendidos pero eso es un shot en el pie, porque no estamos haciendo salud de verdad. Vamos acostumbrando a los pacientes a múltiples exámenes. Yo me acuerdo muy bien una vez, antes de hacer la carrera, llevé a mi mamá, acompañé a mi mamá a un médico, eso antes de la carrera, era adolescente, y el médico en ese entonces no la miró. Ella llegó y dijo, no, es que tengo eso. Él así, estaba cabizbajo, siguió poniendo los exámenes, todos, y le dio, haga sus exámenes, después venga. ¿Cómo es? Y yo, pero no la tocó, no la examinó, nada. Entonces yo decía, no, así no puede ser. Y a veces el sistema nos lleva a entrar en este mood, ¿no? En esta fast medicine, en esta medicina rápida de cumplir y no me interesa. Pero la consecuencia de eso son relaciones médico-pacientes muy frágiles, en que el paciente no confía, no va a adherir, como ya había dicho, va a salir buscando 1001 médicos hasta que más o menos él crea que eso es lo que él quería. Eso acostumbra a población, por ejemplo, a siempre exigir exámenes. Yo escuché otro día una historia de un comentario en un grupo de que el paciente decía, ¿cómo voy a pagar esa consulta? ¿O cómo voy a ese médico si no me pasó nada, ningún examen? Me dijo nada más que tomara eso y que ya iba a mejorar porque era un cuadro viral, no me pasó nada. No me pasó nada de examen, no me investigó, ¿no? Y a veces ese doctor lo que hizo fue hacer un buen examen clínico, detectó que era apenas un cuadro pasajero, un cuadro viral que se va a resolver solito y que nada más medidas de soporte como buena alimentación, líquidos. Y el paciente que ya está acostumbrado al sistema enviarle a pagar un montón de exámenes,
queda frustrado porque no, eso no es un buen médico, no me, no me, no me pasó ningún examen, no me pasó un antibiótico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también que eso se resuelve con educación. Cuando establecemos una buena relación médico-paciente, que le explicamos bien, y eso puede ser en un minuto, le explicamos y él entiende con su lenguaje, ahí ese paciente va a empezar entendí ahora. Por ejemplo, ahora como comentaste de COVID, el COVID de verdad vino para, o sea, poner los paradigmas así expuestos y qué tenemos que hacer para mejorar, porque como bien has dicho, o sea, nuestra población, Latinoamérica es muy mal informada en relación a salud, tiene muy poca, por lo general no tiene tanta formación educacional y es difícil entender los términos, ¿no? Médicos y, en fin, toda la cuestión. Y de eso tenemos que responsabilizarnos por lo menos ahí en la consulta, educarlos, hacerlos entender de forma sencilla lo que estamos escogiendo. Lo que pasó mucho también en el inicio de la pandemia fue por miedo, ¿no? Y guiados por el miedo, muchos profesionistas salían, como hemos visto, ¿no? Kit COVID, un montón de medicamentos que no tiene y sabemos que no tiene evidencia científica. Todavía los dan. Sí, la cloroquina, hasta el dióxido de cloro, que fue un absurdo tan grande, pero no. Y tomografía para todos, no es. O sea, tenemos nosotros que estudiamos, tenemos que saber lo que usar y para qué. ¿Qué estamos buscando? No es hacer por hacer, es ¿qué quiero con este examen? ¿Qué quiero con esta tomografía? ¿Qué busco encontrar ahí? ¿No? Como bien has dicho, con una radiografía, si estoy buscando inflamación y la encuentro, ¿para qué voy a profundizar? Si no hay síntomas que me digan, aquí hay algo complicado que en esta radiografía no la puedo detectar, ¿no? Con la ausculta de pacientes, si hay creptos, si hay no sibilancias, enfim, identificamos se há ruídos que podemos identificar que esse paciente, además de está hipotenso, se vê mal, tem señales de um quadro infeccioso grave, e tratamos, ou seja, para isso é, não? Ser racional en este punto, porque também, como dijiste, uma tomografia em México é muito cara, em Brasil também, mas em Brasil, como há um sistema único de saúde, o acesso é um pouco mais sencillo, mas aqui a vezes tienes que pagar, e é caro. Então, não podemos salir pidiendo todo hasta para, o sea, podemos agotar os recursos de saúde, e isso se hace uma medicina muito cara, principalmente a los que trabajan en el sistema público aquí, o digo público, IMSS, ISSSTE, ¿no? Que los recursos también son pocos, escasos, y tenemos que hacer gestión inteligente de esos recursos para que todos puedan, para que la tomografía sea para esta persona que sí la necesita, ¿no? O sea, Claro. sí la necesita. Que justo pasa ha pasado en este año y sigue pasando que los sistemas públicos se saturan tanto de COVID, este tema que hablábamos de los ventiladores en Brasil, que luego, pues, no sé, pasa a un familiar que le da algún derrame, necesita una cirugía, pero no puede entrar en neurocirugía si no hay camas disponibles de cuidados intensivos, y entonces una persona que, pues, de otra enfermedad necesita atención hospitalaria, ahora ya no tiene el acceso por toda esta cuestión que hablamos, ¿no? Para a lo mejor ir ejemplificando un poco de en lo que se traduce el tema de estas decisiones tan apresuradas, que pues bien dices tú, el sistema lo va marcando, pero hay que ir poco a poco tratando de frenar un poco este acelere en el que vivimos. Sí, tenemos que acordar que el médico o el profesionista de salud es la base del sistema. Claro, tenemos gestores, ¿no? Y tenemos el gran sistema que toma decisiones a veces, pero lo que va construyendo la mentalidad somos nosotros, los proveedores de salud. En la residencia médica, la escuela médica, es un actor en la formación esencial, porque si nosotros aprendemos desde la formación esas cosas sencillas, porque yo no he dicho nada aquí extraño, raro, no, eso está ya está adentro, ¿no? Nada más tenemos que aplicar, pero si tenemos esa mentalidad formada desde la escuela médica, que eso esté también muy presente en las especialidades, ¿no? En la formación académica, residencia médica, que nosotros empecemos a ser más racionales con los recursos que tenemos disponibles, que ejercitemos de eso, ¿no? Dentro de las escuelas y de la academia, seguramente eso va cambiando de a poquito.
¿no? Y cada vez más que el paciente tenga contacto con ese tipo de atención, él va a exigir. Él mismo va a hacer presión para los sistemas que sean cosas, o sea, que sean atenciones más de calidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy muy fan de los geriatras, porque la mayoría de los geriatras ya son slow, porque sí son, ¿no? Porque sí. Los paliativistas también. Entonces ya tiene ese pensamiento de cálmate, vamos a ver qué hacemos aquí, vamos a preservar la calidad de vida, vamos a ver qué podemos hacer, qué realmente es benéfico para ese paciente, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender con ellos. Si ellos pueden, todos nosotros podemos. Te digo una cosa interesante. Hay un movimiento que se llama Zen Intensivist. Nació en Estados Unidos, que es como los Zen intensivistas. Porque a veces decimos, es que eso no se puede aplicar, por ejemplo, en la emergencia. Eso es imposible aplicar en cuando tienes que tomar decisiones inmediatas. Claro que se puede. Incluso hay grupos haciendo eso. La racionalización de lo que vas a hacer, la observación clínica, eso lo haces en poco tiempo. No es cuestión de pasar una hora, es de observar, escuchar, saber el buen examen clínico y entender las evidencias para utilizarlas de la mejor manera posible, ¿no? Y principalmente en las emergencias. A veces un examen, por ejemplo, si solicitamos una TAC, que es la tomografía de tórax, a un paciente que tiene un dolor en tórax y que dices, pero cuando estudié, dice que dolor en tórax, al respirar, también puede ser un tromboembolismo pulmonar, un trombo en el pulmón, ¿no? En la circulación pulmonar. Ok, pero descartas primero lo más sencillo. Después que has, con el examen clínico, con los medicamentos, a ver si mejoró, etcétera, etcétera, ¿no? Si pudiste resolver el problema, lo pones en observación y mejoró, ya no de entrada pongas una tomografía, porque a veces acordemos que las tomografías dependen de una persona que va a dar el laudo o del que va a observar la alteración. Y a veces, impulsionados en querer encontrar algo, nos equivocamos y sometemos un paciente, de repente, eso ha pasado en mi hospital, un dolor torácico, es sencillo, se pidieron una tomografía de tórax, una TAC, identificaron supuestamente un trombo, que después se vio que no era, estaba equivocado. Se empezó anticoagulación, el paciente tenía una úlcera gástrica activa, se desangró y se murió. Entonces, tenemos que ponderar las cosas que hacemos, porque todo tiene un impacto, todo. Como iba diciendo, los Zen intensivistas es un movimiento en Estados Unidos de los intensivistas adoptando algunos principios de slow medicine en su actuar. Tratar de traer la evidencia, la mejor evidencia posible, no correr, no hacer las cosas en el automático por protocolos, entender el paciente, tener este tiempo de decidir y hacer intervenciones específicas. Entonces, muy interesante también, después podemos dejar disponible para que conozcan este movimiento. Así que se puede aplicar algún principio en nuestra práctica, aunque estés en la emergencia. Lo podemos hacer porque eso es cuestión de hacer mejor, con más calidad. Perfecto. Pues muchas gracias. Hay una última pregunta que quiero hacer porque pues ya no me queda mucha duda al respecto. Sí. Ya nos toca a lo mejor pues leer y documentarnos para seguir aprendiendo. Pero dentro de tu formación y lo que estás ejerciendo con esta filosofía, la única pregunta que me queda por conocer, al menos para este episodio, es ¿cuál es tu misión en la vida? Qué buena pregunta. Bueno, mi misión en la vida... sabemos que nosotros personas tenemos muchas esferas en la vida, ¿no? O sea, no solo la laboral. Yo hasta por ser médica slow, vamos a decir así, nosotros siempre decimos así, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, ¿no? Entonces, misión de vida es ser una persona que pueda ayudar, que pueda colaborar con el conocimiento de mi profesión, y poder de alguna forma impactar a los que están a mi alrededor de una forma positiva. Yo creo mucho en eso, que la medicina, soy una apasionada por lo que hago, creo en esta medicina humana horizontal, creo que podemos contribuir de una forma muy importante al bien de la humanidad.
Creo que todos los doctores, por más que podamos estar equivocados o no, siempre lo que nos mueve es la pasión por esto, en querer ayudar, en querer contribuir, siempre. Eso fue la semillita que nos hizo hacer medicina, para todos, yo creo. A veces nos equivocamos en el camino y puede ser que no, o sea, pero siempre es esa semillita, y yo creo que eso es lo que me mueve. Y ser una persona feliz en el sentido de que pueda estar bien mentalmente, preservar mi salud mental, contribuir, colaborar, intercambiar conocimientos, leer, en fin, promover educación en este área, y esta es mi misión. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Sabrini. La verdad es que el tema está mucho más interesante de lo que me imaginé. Y no sé, después de todo lo que nos has platicado, si hay algo que se nos escape, algo con lo que quisiera cerrar. Mira, nada más agradecer por la oportunidad de hablar aquí un poquito sobre esto, invitar a todos, porque como dije, eso es un movimiento, eso no es entre 3 personas. Ahora somos 3 más o menos, pero están todos invitados. Por ejemplo, el movimiento en Brasil es hoy día el que más está movimentando, así, mucha gente se acerca, y nuestra página invitamos a que escriban, a que colaboren con nosotros desde su punto de vista. Por ejemplo, eres un geriatra o eres un pediatra que quisieras escribir algo sobre cómo puedes aplicar esos principios en tu área, cuestiones de discusión importantes que tenemos que tener. Entonces, están todos invitados a conocer la página, slowmedicine.mx. Hay las otras páginas, slowmedicine.international, slowmedicine.italia, slowmedicine.brasil. Entonces, todas esas páginas están disponibles. Nosotros tenemos también el Instagram, que ya estamos subiendo algunas informaciones. Ahí está la liga también para entrar a los artículos. Vamos a dejar disponibles toda la bibliografía, los tips de lectura para que conozcan más, y de verdad los invito a todos a colaborar, a acercar a nosotros si quieren intercambiar conocimiento, y muchas gracias por la oportunidad de hablar un poquito. No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que fue un excelente tema. Ya tenemos un episodio con Rosy Parga también, sí, con este enfoque, y gracias por compartirnos, porque creo que es un tema que pues va a ir picando piedra para que más se conozca, pero excelente labor. La verdad es que te felicito mucho por lo que haces y por cómo lo dominas. Ojalá que crezca bastante este movimiento o filosofía de vida. Y un perdón por el español mal hablado. O sea, el español ahí medio, pero... No, pues digo, lo hablas bastante bien, bastante entendible, no, hasta inglés sabes, entonces pues está bien, ¿no? Es bueno escuchar otros acentos. Gracias. Perfecto. ¿Algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos del episodio, Sabrini? Todo eso, una invitación a que nos conozcan y que les sirvan para su práctica médica. La intención es nada más eso. Perfecto. Que ofrezcamos estas herramientas para que te sirvan al aplicar su práctica diaria. Muy bien. Muchas gracias, Sabrini, de nuevo por acompañarnos, y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer la comunidad y llegar a más personas. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana a seguir viviendo nuestra misión.